8 de la mañana con 48 minutos. Saludamos a esta hora con Nelson Baldeón, consultor en geopolítica energética que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Están ya los resultados de la consulta sobre el ITT y los candidatos a la presidencia de la República tendrán que presentar sus propuestas respecto a cómo van a financiar, porque el Estado va a dejar de percibir los recursos que generaba este campo 43. Usted es experto en la materia, ¿cómo se debería o qué alternativas hay para recuperar ese dinero que no se va a poder recibir una vez que se aprobó esta consulta popular? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Gracias por la entrevista. Bueno, las propuestas que nosotros como desde el sector petrolero hemos hecho siempre ha sido incrementar la producción nacional del petróleo. Aproximadamente hace 5 años llegamos a 545.000 barriles de petróleo y ahora estamos en 478.000 barriles. La caída es brutal. Y en base a eso tenemos que comenzar a descontar 55.000 barriles diarios aproximadamente que se perderían del ITT básicamente por digamos, una consulta muy mal hecha. ¿Qué propuestas hemos hecho nosotros? Nosotros no somos los que tenemos que hacer propuestas porque siempre hemos buscado la manera de incrementar una producción amigable con el ambiente, buscando la manera de producir con estándares internacionales que permitan ese ingreso, ayude a las arcas fiscales del Ecuador. Ahora, los que tienen que hacer las propuestas justamente para este momento comenzar a dar trabajo a 1.000 personas que el día de hoy han perdido su trabajo por esta consulta son las personas que promovieron el sí, específicamente los Yasunidos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que nosotros nos preocupa la situación, ya que esto ha creado un precedente de que en el Ecuador básicamente comiencen a salir más consultas ambientales que comiencen a frenar el progreso del país en sectores extractivos como el petróleo y la minería. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ahora hay que esperar que básicamente no sigan este tipo de consultas que hagan que la inversión extranjera se siga espantando del país y no nos permita justamente un desarrollo en un mundo que está demandando recursos naturales. Por ejemplo, el petróleo, como yo lo he comentado públicamente, al día de hoy está demandando 102 millones de barriles de petróleo diarios, mientras que el Ecuador va a dejar de producir 55.000 barriles. ¿Creen que afecte eso en el cambio climático? Yo creo que desde ese punto de vista, esta consulta tendrá un efecto totalmente nocivo para la economía del país y creo que básicamente esta responsabilidad ya no la va a tomar el gobierno actual, que fue uno de los promotores en campaña de apoyar la consulta popular. Básicamente, en este momento los nuevos candidatos tendrán que decirnos urgentemente quiénes serán sus ministros de Energía, Ambiente y Economía para saber si es que realmente se podrá el país salir de un hueco, de un déficit fiscal que tenemos sumamente grave que afectará al Ecuador y por ende al empleo y incrementará la pobreza en las calles de la gente. ¿Cómo está Nelson? Qué gusto saludarle. Mucho se ha hablado sobre la cantidad de recursos que resigna el Ecuador. Una cifra era la que daba el ministro de Hidrocarburos, otra cifra salía desde Petroecuador, otra cifra es la que decían los Yasunidos. En definitiva, ¿cuánto es en dólares que el Estado va a dejar de percibir el momento en que se paren las máquinas? Efectivamente, son 1.200 millones de dólares. Es el número. El barril actual, por la cantidad de barriles, no hay número para perderse. Ha habido una campaña terrible de desinformación en ese sentido y yo creo que desde ese punto de vista la gente se dejó llevar por un sentimiento más sentimental que el mismo hecho técnico. La ingeniería petrolera, el tema del petróleo es altamente técnico, donde hay números de por medio y realmente basados en una licencia ambiental totalmente estudiada para justamente mitigar el efecto en esta zona, pues realmente creo que esa desinformación fue la que realmente afectó a la operación de un campo que realmente son 80 hectáreas. Ahora, perder ese campo donde no haya la infraestructura petrolera y de seguridad, pues yo creo que van a entrar actividades ilegales que realmente no, el Estado, al no tener un solo centavo para cerrar el campo, ya que se necesitan para empezar el desmontaje de este campo 600 millones de dólares, van a comenzar a entrar actividades ilegales como la minería ilegal, la tala de árboles ilegal, y eso de alguna manera será parte de los efectos nocivos que tenga
en este momento. Pero en definitiva, para responder a la pregunta, como lo dije anteriormente, son $1.200 millones de efectivos al precio actual de petróleo, que está sobre los $80 por barril. Ahora, como lo han dicho los propios Yasunidos y algunos sectores también de centro izquierda, sobre todo, Nelson, ¿será que ese costo les van a trasladar a las clases más pudientes o nuevamente podría, digamos, un gobierno como el de Lasso, con un corte neoliberal como el suyo, me refiero a Lasso, no el de Nelson, nos traslade el coste a la clase media, como pasó en noviembre del año pasado? ¿O les van a cobrar los impuestos a los que más facturan en este país? Sin duda, yo pienso que básicamente por la importación de combustibles, la baja de producción, inmediatamente el nuevo gobierno que entre después de octubre tendrá que analizar una reforma tributaria inmediata. Y no creo que esa reforma vaya justamente a los estratos altos. Eso se ha tratado de hacer por muchos años y hasta ahora no se ha logrado. Inmediatamente se tendrá que hacer y la gente, la clase media baja será la que inmediatamente tenga que absorber ese choque de impuestos. Solo en tema de importación de hidrocarburos, que alguna vez lo comenté en su programa que fue invitado, estamos hablando casi de $8.000 millones de déficit que tenemos por importación de derivados, justamente por este tema de que no podemos comprar directamente diésel a uno de los grandes productores de esta materia prima. Entonces inmediatamente te tendrá que poner tratar el presidente de dialogar con la asamblea para tratar de poner justamente algo que le permita recaudar dinero para hacer de estos fondos, ya que tenemos una refinería dañada. La caída de producción es inmensa, realmente me preocupa, porque si estamos hablando de 480,000 barriles al día de hoy, menos 55,000 barriles, menos la declinación natural de los campos, llegaremos a ser un país que produzca 300,000 barriles. Con eso a duras penas tendremos para mantener el costo operativo de Petroecuador y pagar sueldos del sector público. Entonces yo creo que vamos a entrar a un déficit donde cada vez necesitaremos más recursos para que justamente se puedan cubrir esas necesidades. Por eso es importante la posición actual de los candidatos para podernos basar cómo serán los números y ver cómo se compactará el Estado y cómo se compactarán los negocios para tener una idea de lo que vamos a poder hacer durante este año y medio de gobierno. ¿Por qué hay este declive en la producción petrolera en el Ecuador? Cuando comenzó esta administración gubernamental se hablaba de que se va a exportar mucho más petróleo, que se va a invertir en Petroecuador, que se va a facilitar la inversión extranjera para las firmas que tienen explotación y exploración privada. ¿Por qué estamos con estos niveles? A ver, repito, el actual gobierno, específicamente el presidente, creó un glitch, una cosa que creó una desconfianza en los inversionistas. En marzo del 2021 se ofrece apoyar una consulta popular para el tema del Yasuní e inmediatamente luego se ofrece llegar a 1 millón de barriles de petróleo. Eso los inversionistas internacionales que son especializados en mercados se dan cuenta que no existe esa convivencia. O produces o te centras en economía extractiva, responsable, donde tengas la metodología, todos los procesos, todos los protocolos para proteger el ambiente, o apoyas una consulta que realmente te va a quitar 55,000 barriles de petróleo, que esa era la proyección, ahora estamos casi en 60,000. Ante eso, básicamente se genera este malentendido. No hay una posición clara del país. El país también le apostó a la ronda intracampos que hasta ahora no ha salido, se apostó a sacar un catastro minero que tampoco se ha dado, y básicamente eso ha hecho que muchas de las empresas, ante esa falta de confianza y seguridad jurídica, no vean al Ecuador como un potencial para invertir. Ante eso simplemente no han puesto capitales, no se ha traído tecnología para incrementar producción y para desarrollar nuevos campos. Ante eso ahora tenemos el resultado de haber llegado a una producción histórica de 545,000 barriles, a lo que ahora tenemos de 475,000 a 480,000 barriles. Hemos perdido aproximadamente 60,000, 70,000 barriles en un periodo de no solo 2 años, estamos hablando casi de 6 años. Porque esto ya es
se arrastra. La producción de petróleo no es de la noche a la mañana, se demora años en incrementar, pero nosotros hemos batido récord en decrementar la producción. Por eso, justamente esa falta de seguridad jurídica que no ha hecho que vengan capitales multinacionales que tienen esta tecnología, que tienen el capital extensivo, ha hecho que no se genere una confianza. Y otro también, hay que tomar en cuenta que Petroecuador no es una empresa que maneje sus finanzas y depende muchísimo del Ministerio de Economía. Los ministros de Economía no han hecho lo suficiente para trasladar presupuestos para justamente que las operaciones de Petroecuador sean normales, cosa que se ha retrasado mucho esa burocracia para que la empresa entre en ineficiencias. Por eso no todo es la culpa de Petroecuador, todos le echan la culpa a Petroecuador. Hay excelentes técnicos, hay cosas malas, pero también hay excelentes cosas buenas. Pero mucho este tema de la burocracia, porque los ministros no quieren entrar en los procesos de Contraloría, no van a poder, no han hecho gestión. Y eso básicamente va a ser un problema también para el tema del desmontaje del Yasuní. 600 millones, ¿usted cree que el ministro actual vaya a firmar si va a tener luego consecuencias con la Contraloría Nacional y el próximo ministro lo haga? Yo creo que esto va a quedar en un campo abandonado donde todo se va a pasar la bolita y nadie va a tomar ejecutando, y vamos a perder dinero y hemos perdido imagen internacional. Muchísimas gracias, Nelson. Muy amable por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias.